Hola, Hola Mari Carmen, buenas ¿qué noches. tal? Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí con gusto de verte. Sí, igualmente. Mira, Lucrecia no está, no ha dado señales, El sonido está un poquito con eco. pero yo no sé cómo se arregla eso. Ahorita sí te escuché bien. Ah, va. Sí, Comencemos a platicar y en eso vendrá Lucrecia, ¿verdad? ok, ok. Eh, Yo, sabes, me quedé con la inquietud del vacío existencial, como extender y profundizar un poco sobre el vacío existencial. No sé qué tenías tú en mente. no, está bien, porque todo está hilado. Creo que hemos estado tocando temas que una cosa lleva a la otra, como que están encatenados todos los temas, todas las palabras y estamos intentando descifrarlas desde nuestra propia perspectiva y desde nuestra propia vivencia, ¿verdad? Hablábamos de cómo salir de las convicciones y de los paradigmas que poco a poco tienen que ir desapareciendo, ¿verdad? Todos los conceptos, definiciones, hablando del arte, hablando de la danza, hablando de la estética, y en eso dispusimos, yo propuse pensar en cómo vaciarnos de todo eso para empezar a reflexionar sobre lo que viene a partir de ahora, ¿verdad? Con todo eso de la inteligencia artificial. Y llegamos a pensar en el vacío de esa manera, ¿verdad? Pero también existe la idea de sentir el vacío existencial, que es un estado de desgano, digámoslo así, por no mencionar la otra palabra que a mí no me gusta, a esa Lucrecia. Carlos, aquí está Ute. ¿Crees que ella pueda unirse? Claro que sí. Ute, con tu teléfono. Vamos a ver si tiene Facebook. Pues ese es yo diría que es como Permitime, Mari Carmen, porque Lucrecia, ¿estás desde tu teléfono o estás en la laptop? Porque tiene que ser desde el teléfono, si no, aquí, ahí voy estás. a traer, voy a traer una silla, espérame. En tu teléfono tienes Facebook, Ute. Lucrecia, no te veo aquí. Estás en tu teléfono, Lucrecia. Ya pues, ya entró Loki. No, No. Que tengo aquí, pero no sé cómo entrar. ¿Sabes qué pasa? Es que nunca. Pero te avisó, ya está. es, Bueno, solo la un veo, momento. pero igual que tú la vez pasada, creo que está en la computadora y no en el teléfono. Hola, Ute, qué gusto saludarte. Igualmente, Qué, igualmente, Carlos. qué gusto verte? Igualmente a ti. Ya he oído parte de la conversación, pero hasta ahorita te veo. Qué Ah, bueno. Entonces estamos pues aquí. Bueno, bienvenida, pues bienvenida. muchas gracias. Pues ¿Qué sobre eso? Realmente después de tanto de tiempo y verte otra vez. sí, pues esperemos que Lucrecia se manifieste desde otra manera porque no la puedo invitar si no está dentro del, no, no la veo, no la veo.
Pues te decía María Carmen que para el vacío existencial que podría también interpretarse como una depresión, ¿verdad? Ujú. Y Yo pienso, perdón que te interrumpa, pienso que son dos cosas diferentes. diferentes. Y también eran tres interpretaciones, porque tú mencionaste también la necesidad de pertenecer o elaborar algún proyecto artístico, ¿verdad? Que eso también llena un vacío espiritual, hablábamos en ese momento, ¿verdad? Entonces son como tres cosas. Pero yo lo que quería hacer énfasis y que quiero resaltar es el vacío desde el punto de vista de dejar atrás todo lo que hemos concebido como tecnicismo y todo lo que ha sido necesario para crear en el arte, para crear un proyecto de arte, para producir un proyecto en un grupo de danza, por ejemplo. Entonces, desde que hicimos las exploraciones con el taller coreográfico, comenzamos a dejar todo eso atrás. Y con mayor razón ahora, ¿verdad? El otro día también hablábamos de la enseñanza, la educación y utilizar las artes para educar a los niños, ¿verdad? Y yo creo que reafirmé la idea de no es necesario enseñar arte para sensibilizar y educar a un niño. Llegamos a la conclusión de que lo único que se necesita para ayudar y facilitar en el niño una integración individual es el uso de la imaginación. Y es a Eso sí. través de la imaginación como el niño puede, incluso sin que se le enseñe, el niño puede bailar, puede cantar, puede hacer música, puede hacer sonidos y no necesariamente estás enseñando a bailar, sino facilitar juego imaginativo podría aprovecharse eh, la facilitación de que el niño desarrolle su creatividad. Ujú, ujú, ujú. Y Estoy Sabes, totalmente de acuerdo. Mm, sabes, mm, para un niño es fácil porque ellos viven imaginando cosas. exacto, Para un adulto es muy difícil. así, Estoy en un grupo de estudio bíblico y estamos estudiando el libro de Job. Y el libro de Job es poético, son elegías. Y me doy cuenta que les cuesta muchísimo, no sé cómo decirlo, bajar de la racionalidad a la imaginación, era porque lo- la poesía es imaginación. así es. Hablábamos también de que el lado izquierdo del cerebro es donde conceptualizamos, donde explicamos, donde tendemos a poner etiquetas, y es muy difícil salirse de eso, mientras que el lado derecho es el lado creativo, ¿verdad? Es el lado donde existe la imaginación y hablábamos también de hasta qué punto vivimos con imaginación. Si nos damos cuenta, el mundo carece de imaginación completamente. ujú, ujú, ujú. Pero sabes que es muy interesante también el hecho que un niño es sumamente amplio y abierto al principio. Experimenta, imagina. Yo siento que es como un mundo aparte. Entonces empieza a ser encauzado en en lo que somos como sociedad, en la cultura, en las reglas, en todo eso. Y conforme esto se limitan se limita su amplitud. ¿Entiendes lo que quiero decir? Se pone más en un carril. Entonces, eso tenemos los adultos, carril, y un niño, lo poco a poco es.
introducido a un carril. Y si, Exacto. ¿verdad? ¿Por qué? Es, Porque Sí, perdón. el ni- Es lo que tú llamas, perdón, lo que Gusto llama carril, yo lo llamo sistema. No sé, ¿verdad? Los bueno, sistemas. eso sí que Sistemas. cada cultura tiene para de su sociedad, ¿no? Digamos. Ujú. La pregunta es, ¿qué necesidad tenemos de entrar a los sistemas o crear sistemas? ¿Qué necesidad social o económica tenemos para crear sistemas o entrar a un sistema? No entiendo muy bien lo que quieres decir con qué necesidad. Bueno, Sí, el sistema nos traga. sí, pero entiendo a María del Carmen que quiere decir necesitamos como sociedad un sistema de convivencia, ¿no? Por supuesto. Que nos limita. Eso es la cosa. Entonces, ¿cómo se puede mantener esta espontaneidad que tiene, por ejemplo, un niño? ¿Cómo lo podemos conservar a pesar que estamos entrando a estas reglas de nuestra sociedad o nuestro sistema, ¿no? Claro, no podemos evadir o evitar que el pensar que el individuo es un ser social, Es- definitivamente. Ujú, Ahora, ujú, ¿cómo se va a educar al niño para que pueda pensar, hacer su voluntad y sentir en relación a una sociedad? Eso hace referencia a cómo podríamos pensar que el mundo ahorita dentro de un sistema totalmente caótico que no se sabe ni a dónde vamos, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú, exacto. la Ujú, educación donde se puede facilitar en el niño una completa confianza en sí mismo, una educación integral para que integre su personalidad de una manera creativa y pueda integrarse a una vida social. Eso ujú, sería lo ideal, ¿verdad? sí, exacto. Pero utilizando como ejemplo las enseñanzas de las artes, ¿qué es lo que se hace? Enseñarle al niño a que siga imitando y no se le facilita esa integración de su personalidad para que él pueda desarrollar su creatividad, ya sea expresándose a través del cuerpo o expresándose a través del sonido. Eso Ujú, sería algo distinto que a mí me parece sumamente limitante el hecho de enseñar arte de la manera convencional, ¿verdad? ujú, ujú. Carlos, perdón que interrumpa, pero la Lucky mandó un mensaje de voz al teléfono, al chat Pero, del teléfono. pero no aparece aquí. Yo creo que está usando su computadora. Lo que pasa es que si yo me salgo de aquí para contestarle, puede hacer que perdamos la Y conexión. yo creo que sí nos está escuchando. Le está sucediendo lo que te sucedió a ti la vez pasada, que estabas desde tu computadora, porque Sí, dice, estoy en la compu. Entonces yo sí, no. estoy tratando de decir de que se conecte por el teléfono y entonces hasta que no aparezca su logo, no la voy a poder invitar. Ok. Sí, sí, no, Sí, en la compu no se no, puede. y salirnos de aquí no, ¿para qué, verdad? Nos desconectamos, sí. Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Lo que a mí me preocupa, o sea, me concierne como madre, como abuela, bueno, mis hijos ya están hechos y derechos, ¿verdad? Es que si le das demasiada libertad a un niño, llega un momento en que se pierde, se dispersa. Pero ¿en qué estás viendo el peligro de darle demasiada libertad? ¿En qué, de lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que te preocupa? Yo siento que un niño sí necesita un poco de formación, Por supuesto, más que, más que información.
formación, formación. Y lo único que podemos transmitirles es nuestra propia experiencia. Es cierto que cada ser humano somos diferentes y percibimos el mundo de diferente manera. Pero ¿dónde ves tú el peligro en darle al niño la oportunidad de ser él lo más importante en un proceso educativo? Eso es increíblemente darle una estructura al niño, o sea, ahí no habría peligro porque por eso está el maestro. Y el niño definitivamente en las primeras etapas de desarrollo va a imitar al maestro. Entonces es importante que el maestro esté con el niño y lo esté guiando, facilitando su creatividad, pero no enseñándole a bailar, por ejemplo, como se ha estado enseñando a bailar, ¿verdad? Una disciplina rígida, imponerle al niño, eso sería contraproducente para el desarrollo libre de su imaginación. Entonces, Sabes que ahí quisiera decir algo, observé que, por ejemplo, un niño tiene una en dibujar y hacer cosas. Un niño tiene una creatividad muy impresionante. Y cuando lo observas, entra al colegio, al kinder, entonces de repente siguen instrucciones como, por ejemplo, se dibuja una casa. ¿Entiendes? El niño percibe algo dentro de él que es una casa. Y de repente se le enseña, la casa es así, con el techo así, los paredes así. Y así siguen muchas instrucciones tratando de enseñarle. Y yo siento que es más importante de darle las herramientas y dejarle expresar a él cómo ve la casa, por ejemplo, hasta que él llegue tal vez a lo que nosotros pensamos que más o menos es una casa, sin quitarle su propia Iniciativa. iniciativa y desarrollo para ver algo, expresar algo, ¿no? claro, por eso yo creo que es importante tomar que hay diferentes etapas Ajá, en el niño, ¿verdad? ajá, Como de creo que los primeros 3 años, 4 años, el niño no va a ser capaz de pensar en él y de empezar a ser creativo hasta cierto punto, ¿verdad? Sucede. Podríamos decir que es espontáneo, pero el niño va a imitar todo lo que se le dé. sí, Entonces, exacto, exacto. hasta que entonces es importante guiar esa imitación y facilitar que esa imitación sea de acuerdo a una tendencia dedicada a hacerle sentir que él es importante, ¿verdad? Ujú, Hasta ujú. después, cuando él empiece ya a tener conciencia de que él es una persona, también empiece a identificarse como un yo, entonces ahí es donde también es la oportunidad para que él desarrolle espontáneamente su creatividad y su imaginación, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Ahora, desde que el niño está imitando, es importante la imaginación. Siento un pollo. Sí, se va, Ujú, se congela. ujú. Sí, es importante la imaginación. Entonces, la imaginación es clave. Ajá, exacto. Ujú. Y hay que permitir al niño desde el principio, digamos que él se exprese y no cortarle las alas demasiado temprano en su expresión. Y eso es muy importante en el arte también. Es decir, si te limitan demasiado rápido, tú pierdes mucho de capacidad de expresar. Así es, así Ujú. es. Entonces, yo creo que estamos logrando aclarar hasta qué punto enseñar arte, como se ha estado enseñando, contribuye a esa libertad individual del niño, ¿verdad? Ujú, A qué ujú, ujú. punto enseñar, por ejemplo, cuesta mucho porque cuando uno habla de profesionalizarse dentro de la danza,
no se puede evitar separar el ballet, la técnica de ballet, la técnica académica, Ujú, ¿verdad? Pero yo me pregunto, y desde que empezamos con el grupo, ujú, que yo empecé a romper con todo lo que era el tecnicismo académico y empecé a orientar mi trabajo y orientarlos a los que se acercaban al grupo a que ellos buscaran otras formas distintas de expresión corporal. ujú, Entonces, ujú. Me recuerdo, he visto cosas que me impresionaron, me gustaron mucho, sí, realmente. Carlos, pero Mm, ¿sabes qué pienso? Que por algo se llama clásico. Para mí clásico quiere decir que perdura. Es un clásico, por ejemplo, un edificio arquitectónico que dicen, bueno, es un clásico de tal y tal época. Entonces, pero que eso clásico es lo que da o sienta las bases para algo más. Es casi como una técnica no, también. yo El, no creo que pueda servir como base para algo más, porque si estamos hablando que desde temprana edad se puede darle la libertad al niño a que utilice su imaginación y que él crea su propia tendencia, no podemos pensar que le podemos dar una base técnica para que él después desarrolle algo. Ahí estaríamos como truncando todo el proceso de desarrollo integral y social del individuo, ¿verdad? Para encasillarlo en un vocabulario y en un tecnicismo rígido que va a aprisionar su personalidad. Obviamente, eso no lo podemos controlar, ¿verdad? El ballet es el ballet y se ve bellísimo cuando se logra dominar una Hacer técnica. bien. Estamos tratando de evaluar hasta qué punto es conveniente para el desarrollo integral del individuo, tomando en cuenta que es parte de un sistema y que después, cuando él crezca, va a seguir siendo parte del sistema. Y es donde es importantísimo considerar que ese individuo va a ser parte de una sociedad, pero si él desde pequeño tiene una libertad creativa e imaginativa, imagínense lo rico que sería que todas las personas tuvieran una actitud estética muy especial, una actitud psicológica, una actitud espiritual, y no necesariamente tendría que ser como la personalidad que estamos viendo que predomina en el mundo actualmente, ¿verdad? Y una educación artística limitada a una técnica específica que no va más allá. Eso no puede ser una base para el desarrollo imaginativo de nadie. pero lo único donde yo pienso que pudiera ser útil, por ejemplo, la técnica que te da herramientas, como el ballet clásico, ¿no? Te da herramienta, Creo que entrenando, es solo herramienta para utilizarla para tu expresión. ¿Entiendes? Que te da más posibilidades, tal vez, en el sentido que tú puedes utilizar el entrenamiento que te han dado o que tú has recibido, ¿no? Para utilizarlo para tu expresión muy personal, artística después. pero Porque, ¿sabes a qué me refiero? no, Es, no, que el hecho de someterte a una técnica tan rígida no te va a dar herramientas, al contrario, te va a quitar las herramientas para encasillarte y enseñarte un ABC que no puedes expandir. Vas a tener que limitarte a expresarte con un ABC, como los pasos del ballet clásico, ¿verdad? Que están totalmente codificados, sí. y si no los tienes el dominio de esos códigos, no puedes expresarte. Yo sí, pero siempre quedando dentro del ballet clásico, digamos. Pero si tú, por ejemplo, tienes técnicas como el ballet, entonces lo puedes utilizar fuera del ballet clásico. Como sucedió Como, contigo, No, porque tú tenías la no, base del ballet clásico y después rompiste con esa
técnica y ya empezaste a experimentar libremente. Pero a mí no me sirvió de nada el ballet, de nada. Yo, Yo hice ballet porque era la única, según mi concepción de lo que era ser profesional en la danza, era Ujú. meterte a la Escuela Nacional de Danza, ¿verdad? Lo único que existía era ballet. Si hubieran existido otras alternativas, yo Ujú. no hubiera optado por elegir ir a la Escuela Nacional de Danza, ¿verdad? Ujú. Entonces, Ujú. Sí. cuando al 6 años estuve ahí y fue bonito. No te digo que no, ni lo rechazo, pero llegué a darme cuenta de que no tenía ningún sentido para mí seguir en esa línea, Ujú. porque Ujú. Ujú. no me estaba dando la oportunidad de expresarme. Yo veía, ¿por qué voy a estar haciendo pasos de un coreógrafo o que no hace sentido para mí? Yo quiero expresarme con mis propias vivencias y quiero utilizar mi cuerpo. Fue cuando tuve la gran fortuna de ser alumno de Krista con los ¿De estiramientos. es Krista Crista? Merti. Merting. Mertens, así, Sí. la conozco. Cuando yo me empecé a acercar a Krista y ella empezó a confiar en unos pocos para dar los estiramientos, Ujú. eso fue una maravilla que me hizo ver qué estoy haciendo con la técnica, si lo que ella me estaba ofreciendo era apreciar las cualidades del cuerpo, la tensión en reposo de la mecánica del movimiento, el peso y resistencia a partir de la fuerza de gravedad, de partir de una posición fetal a crecer y expandirse y sentir el orgasmo viviente, que era uno de los Ujú. principios de ese sistema, porque no era una técnica. Ujú. Entonces dije yo, esto es la libertad total y que entonces la técnica no me está haciendo nada bien, ¿verdad? Todo el mundo se lastimaba, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no disfrute yo ver un lago de los cisnes, pero en cuanto a herramientas, yo no creo que sea una herramienta que después se puede expandir y utilizar de otra manera. No, Definitivamente no. pero ¿te refieres explícitamente al ballet clásico, al ballet en su técnica o en cualquier técnica de baile? Cualquier El técnica, baile. porque después Ujú. de que empezaron algunos a sentir tal vez la misma necesidad que yo sentí, como Martha Graham, como Merce Cunningham, como José Limón, pero Ujú. ellos volvieron a caer en la codificación del movimiento. Ujú. Entonces era prácticamente lo mismo, ¿verdad? Salir Sí, de, ujú. un- de, un- de una prisión a otra prisión, porque el cuerpo lo limitaban con sus técnicas. Entonces, yo Ujú. creo que es muy difícil romper con el paradigma de lo técnico, ¿verdad? Que la técnica es necesaria, Ujú. el sistema, ¿Tú la crees, sistematización. tú crees que, por ejemplo, Cunningham, Limón, incluso la Isadora, eh, Isadora, rompieron? ya ves que Isadora nunca dejó escuela porque ella nunca quiso codificar sus Ok, movimientos. Isadora Duncan. Duncan. Ujú. Pero Ujú. pienso que si ellos experimentaron y luego, como tú dices, después de encontrar como un sistema, ya volvieron a codificarse. Exacto. Sería eso Entonces volvieron a caer en el error del ballet. Bueno, la ahora tendencia. el error, ¿verdad? Porque definitivamente es un aporte, pero para mí que es un error, ¿verdad? El caer en la codificación Ujú. eh, Ujú. limita, limita. Y eso en todas las artes. Sí, Ujú. es Ujú. una tendencia humana, entonces. Es tratar de aferrarse a un sistema. Tú Hasta lo acabas. cierto, Es una buena eso, manera
de decirlo, aferrarse a una forma de hacer algo para no tener que buscar en uno mismo una propia manera de hacer algo. Sí. Bueno, sabes, en mi experiencia personal, mi primera presentación como bailarina fue en unos cuadros folclóricos con Judith Armas. Yo no tenía ninguna base, nunca había bailado ballet, pero sabía que yo quería hacer danza. Y luego fue también con Gisela Rosal, que tampoco daba ballet clásico. Y luego fue contigo. Y yo siento que me disfruté a mí misma. Me disfruté todo ese proceso de conocimiento interno en los movimientos, en los gestos, en los pasos, en la experiencia, en la vivencia personal con cada uno, y que llegamos a ser como un bonding, dicen en inglés, ¿verdad? Con cada uno de los que estuvimos en el grupo, que hasta la fecha persiste, aunque perdimos la comunicación totalmente. Y luego eso me sirvió para trabajar 11 años haciendo performance, haciendo coreografías con gente que nunca había bailado. O sea, te dio la posibilidad de expandir tu percepción de cómo utilizar tu cuerpo y el teatro y toda la forma, te expandió tu forma expresiva. Ya no te limitó solo a una línea, sino que empezaste a percibir que habían otras maneras de expresarte a través del cuerpo, del movimiento, de la voz, ¿verdad? Y Entonces, de conocer lo que cada una podía aportar. exactamente. Ahora se me viene una idea ahorita a la mente, ¿por qué se desarrollaron las técnicas en arte también, ¿no? Y yo creo que el arte tal vez empezó, o muchas cosas que se hacen en arte, muy antes eran como expresiones que se volvieron ceremonia para los humanos de antaño. Y de esta manera tal vez surgió la técnica, no sé, tal vez algo que se repetía, que tenía un sentido místico o lo que sea, y para eso tenía que ser igual. Como los De rituales, ritual, sí, los exactamente. rituales. Ujú. De eso hablamos la última vez y me llama la atención que lo menciones y que lo compares con la técnica, porque yo no estaría tan de acuerdo con que la técnica ritualiza el aprendizaje. No, yo creo que el ejemplo que encontramos la última vez fue el de, que no me gusta decir la palabra en inglés, ¿verdad? El performance, que es lo que se conoce como la ritualización de la presentación de arte. Ujú. No sé si estás de acuerdo, Ute, con las performances que ahí sí que se ve el ritual, ya no se ven Ujú. movimientos, ni se ven convenciones, ni Ujú. movimientos Ujú. rígidos, sino que ya se ritualiza la propuesta de la... Eso es, En estoy de acuerdo. cuanto Ujú. a la técnica, regresando un poco a la técnica, yo creo que la técnica, desde mi punto de vista, sirve para enseñarle al que no tiene talento, Ah, Se congela a veces. ujú. para enseñarle a la gente cómo bailar, cómo tocar un instrumento. Pero eso no quiere decir que eso sea un ritual, porque, bueno, sí es ritual porque se repite, pero no es un ritual nada místico, pues nada espiritual, nada profundo, sino No, es simple la yo repetición de algo para a través de esa disciplina repetitiva pretender que se va a aprender a bailar o a cantar, etcétera, No, etcétera. yo solo digo que eso inicialmente tal vez condujo en la expresión de arte también
a técnicas que se repiten, pero tal vez surgió todo esto a través de rituales que muy atrás hicieron los humanos. La prehistoria. Ya, exactamente. Ellos empezaron ciertas expresiones Sí. ritualizarlo, ¿no? Y de esta manera salieron mucho más adelante eh, técnicas para expresión de arte o lo que sea. Sabes que Eso, a eso me referí. en este libro de El clan del oso cavernario, que es Ujú, un estudio, es literatura, pero también un estudio de ciertas características de la época prehistórica, ellos tenían sus rituales, ujú, por ejemplo, los cambios de estación o que se ujú. juntaban los de una cueva con los de otra cueva, pero sí utilizaban drogas, sí Además, tenían, digamos, ciertas composiciones de hongos y de plantas, ujú, y eso los hacía como moverse. Los tambores sí existían, los sonidos de los palos, etcétera. Eso los hacía como entrar en trance, en un trance. Pues sí, eso es otro aspecto, ¿verdad? De esa búsqueda de cómo llenar ese vacío existencial de lo cual partimos esta plática hoy, ¿verdad? Sí. Y eso es una necesidad, como la necesidad del ser humano también de darle forma a su existencia, como hablábamos también. Ahora vemos que el hombre también ha buscado esa manera de ritualizar su experiencia para trascender ese vacío existencial, ¿verdad? ujú, ujú, ujú. Entonces ahí entramos al terreno de lo espiritual, eh, que también es importante, ¿verdad? Está congelado. Sí. Porque el alma y el espíritu también son parte de esa experiencia de búsqueda, de llenar ese vacío, ¿verdad? Y que el arte tiene como propósito comunicar esa visión, ¿verdad? Esa visión trascendental de la humanidad, ¿verdad? Ujú, ujú, Una forma de comunicación elevada y profunda. Sí, ujú. Como es, pero yo sí, merece una búsqueda también profunda, ¿verdad? Yo ya no puedo eh, pensar que la técnica puede crear bases para llegar a eso. Al contrario, las limita y las concentra en una... Mi gesto sería este, ¿verdad? La técnica aprisiona. Mm, ujú, ujú, ujú. Sí, en este caso estoy de acuerdo totalmente contigo. Así es. Ujú, Y es, si, ujú, y si no hubieran innovadores, si vaya que hay gente que ha escapado a esas técnicas, porque eh, los diferentes movimientos a través de la historia de las diferentes corrientes y tendencias artísticas han sido de gente que ha roto con las técnicas establecidas. ujú, ujú, ujú. Mm, también me pregunto cuál es nuestra concepción del arte, qué es el arte para cada uno de nosotros, Pues es una muy buena pregunta. En, pero podemos, en principio, arte es hacer algo con intención de hacerlo. pero es que intención lo tienes de cualquier cosa, Bueno, cualquier cosa puede ser arte. El arte de pero cocinar, el arte de hacer alguna manifestación o expresión ya a nivel estético, ¿verdad? Si le queremos clasificar en estética, pero no necesariamente tiene que ser. Arte es hacer algo con intención de hacer. y para, sin pensar en arte. Es así, eso dice, arte es hacer algo con la intención de hacerlo, hacer
hacer arte o cómo? ¿O simplemente hacer algo que sale de ti? Es que esa es la cuestión. Ujú, Para mí es la sublimación de un hecho, la ujú, sublimación de un concepto. Cuando empezó la pandemia, que yo le dije a usted, hagamos un performance cada una en nuestra casa y buscamos nuestra música en relación a la pandemia, porque sí nos afectó profundamente a cada uno de los que sobrevivimos, porque no todos sobrevivieron. Entonces yo había ido, me tocó obligadamente ir al dentista. Cuando llegué, me pusieron antes de entrar, me echaron spray en todo el cuerpo, me pusieron un gorro en el pelo, por supuesto la mascarilla, por supuesto tapado los zapatos y creo que hasta algo en las manos. Entonces dije yo, esto es para hacer algo, esto me pareció tan no sé cómo decirlo, pero nunca me había visto tan ridícula, pues, ir al dentista y tenía que usar el gorrito y tenía que usar mascarilla, tenía que usar, y una bata, todo desechable. Entonces pedí que me lo prestaran, que me lo regalaran para al venir a mi casa tratar de hacer lo que para mí ujú, fue la limitación de mostrar mi cara, de poder tener una relación de tú ujú. a tú con la gente, de aislarme, Bueno, ya pero ves, lo que estás describiendo, María del Carmen, es la experiencia directa con esa situación, estimuló tu imaginación y tu imaginación creó fantasías y posiblemente de ahí partiste para expresar y utilizar esa experiencia, ritualizarla, sublimarla y crear alguna presentación o alguna expresión más allá de lo cotidiano, ¿verdad? Eso es, estabas utilizando tu intención ya para querer que eso te inspirara para presentar, hacer algo con una idea, ¿verdad? Eso es arte. Bueno, y para ustedes, ¿qué es arte? Qué pregunta. No, déjeme pensar. es eso, es Ujú, ese sí. espacio, es un espacio aparte de lo cotidiano, incluso de lo real, como es una pasión que te mueve, que te obliga a utilizar tu imaginación, a utilizar tu creatividad, a hacer una composición de algo, ya puede ser pintura, música, danza, literatura, y que, Claro, y que requiere damos esfuerzo. cuenta, queremos ir más allá. Hacer arte es hacer memoria, porque si nos damos cuenta toda la historia del desarrollo de las etapas del arte, cuando nosotros lo vemos nos recuerda etapas, situaciones, entonces es como captar la memoria y distribuirla, así como tú vas a rescatar esa memoria de esa vivencia tan profunda que fue el hecho de ir donde el dentista en esa época tan crucial para la humanidad. Eso es rescatar tu memoria de ese momento, ¿verdad? Entonces yo creo que además de la imaginación, la fantasía, es utilizar esa función del pensamiento humano para captar memorias y expresar eso que no se puede expresar con palabras, ¿verdad? Ujú, A ujú, veces, sí. ujú, ujú. A Porque pesar de que... incluso la poesía es una manera de utilizar las palabras y darles otro significado y otra forma de expresión usando las palabras, ¿verdad? Ujú, A mí me encanta ujú, cuando pienso en la poesía es el lenguaje de los dioses, es esa trascendencia y utilizar el lenguaje de los dioses, ¿verdad? ujú, ujú. O utilizar el lenguaje de los pájaros. Es una metáfora como querer trascender lo mundano para escuchar el sonido Es, de los pájaros
y volverlos palabras para crear poesía, ¿verdad? O sea, Ahora tengo una pregunta. ¿El arte siempre, como lo ves, tiene que ser asociado a esfuerzo o es más bien un quehacer muy espontáneo que te impulsa a hacer algo Sí requiere esfuerzo para mí. para realizar lo Sí, que el impulso que tú sentiste, sí, ¿no? porque si bueno, no, el esfuerzo no estaría incluido en inspirar. Yo me siento inspirado por alguna razón, por alguna idea, Ajá. y la intención me compromete. Yo más que esfuerzo es compromiso Tal con vez esa idea, sí, es eso. Ujú, porque sí, ujú, eso suena para mí como, lo tengo que hacer, o la disciplina del ballet, ¿verdad? Pero en el momento en que se hace esa disciplina, tal vez desaparece el dolor o yo no sé. eh, ujú, También tiene su encanto esa parte del ballet, ¿verdad? ujú, Pero ujú, yo no diría esfuerzo, yo diría más compromiso, ujú, también, ujú, sí, comprometerse a llevar a a cabo. ujú, concluirlo. ujú. Concluir es esa pulsación, ¿verdad? Que Que puede brota. llevar mucho esfuerzo también a veces, ¿no? Sí, Pero es eso, que es más el compromiso que hace que tú, incluso cuando lo sientes necesario para esta expresión, tienes que utilizar mucho esfuerzo. Eso sí, también puede ocurrir, ¿no? sí. Y yo Pero no sé si les ha pasado, a veces cuesta soltarlo, cuesta darlo, porque eso es tu creatividad, tu obra, y luego tienes que darla. No te puedes guardarla que tú sientes la necesidad de darlo. de darlo, pero a Ujú, veces ujú, cuesta darlo. ujú, ujú. No sé si les ha pasado. Pues Darlo y olvidarte. yo creo que yo nunca me he separado de las obras. Incluso, no sé si te acuerdas que hacía una versión y después volví a hacer otra versión y me pasaba revisando y analizando una idea, pero sí, entiendo, creo que después de una función, después de dar esa oportunidad de compartir, pasaba la noche en vela, pues Ujú, no podía dormir. ujú, Y creo que a eso es a lo que te refieres, más que al Sí, ujú, desprenderse de tu arte, ¿verdad? ujú. sí, porque yo creo que mientras estás en el proceso, estás elaborando y estás haciéndolo, estás dándole forma. Y de Claro. repente, pues sueltas y se acabó. Se acabó el proceso. Sí, y ahorita que mencionas el proceso, creo que es algo muy importante de hacer arte o de expresarse a través de la imaginación. Es un proceso un proceso, ¿verdad? Es más importante el proceso que el resultado final. Sí, Tal vez sí, sí, sí. estoy de Para uno acuerdo. mismo, en todo caso. Sí, Eso estoy sí de creo. acuerdo. Ujú, ujú. ¿Tú vas a venir a Guatemala un día? Pues en este momento todavía no sé si, claro que sí, voy a llegar tal vez en diciembre, pero no lo tengo programado, la verdad. Se congeló. Ajá. Se Sí, se congeló acá. congeló. ¿No me escucharon No, entonces? no, 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 A tal veces se vez, congela. sí. Tal Tal vez decías y vez en luego ya diciembre, nada. pero hablando de esto, con estas pláticas, eh, ¿a qué podría salir de aquí? Podría salir tantas cosas, ¿verdad? Inspiración para ir a Guatemala y seguir con estas pláticas o de aquí puede salir una idea para un taller, no Ajá. sé. Ujú, 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 sería lindo. A mí me interesa mucho la educación. eh, Creo que es algo muy importante, pero no
no es fácil, ¿verdad? Yo creo que trabajar con niños Tú- tienes que tener un don especial. ¿Pero tú trabajas con niños o con jóvenes? Fíjense que aquí estuve trabajando 5 años con niños autistas. Ajá. Como yo no sé si ustedes saben que yo saqué una maestría en danza terapia, en artes creativas, en psicoterapia, una Ujú. maestría Yo no sé. de psicología que para mí me dio la oportunidad de combinar las dos carreras, ¿verdad? La Ujú, danza y la psicología, ujú, y es algo maravilloso y ujú, tan útil. ujú, Pero ujú, y eso me llevó a trabajar 5 años con niños autistas. Fue una experiencia maravillosa el hecho de estar con esos niños que tienen dificultad de comunicación y de Ujú. atención ujú, De y a través contacto. de contacto. ujú, ujú, Entonces, a través del movimiento era como podía rescatarse y podía hacerse conexión con ellos. Podría contarles maravillosos procesos que tuve la ujú. oportunidad. Por supuesto que nada fácil. Sí. Entonces, de ahí me surgió la idea de, es en la educación de esos niños, de los niños en general, ¿verdad? Ujú, Donde se puede ujú, cambiar el concepto de lo que es educación y el concepto de lo que es el crecimiento de un niño eh, desde un punto de vista más libre, más ujú, creativo. ujú, ujú, ujú. Carlos, es cierto que estos niños tienen una gran capacidad de concentración. Pues ellos, yo creo que tienen múltiples capacidades, pero no las han logrado integrar. Entonces, Ujú, hay niños autistas con unos dotes y una genialidad ujú, increíble, se memorizan cualquier cosa, pero no hay una integración de todas esas habilidades, ¿verdad? Entonces hay un caos tremendo Ujú, de funcionalidad como nosotros creemos funcionar, ¿verdad? ujú. Pero el movimiento ayuda a integrarlos muy, muy bien. Pero es el movimiento con sonido, con música o sobre todo algún ritmo o solo movimiento. Movimiento y de repente pueden surgir sonidos y estar con el niño y guiarlo a través del movimiento. Se vive una Ujú, danza ajá. animada, ¿verdad? Ujú. Es maravilloso. Eso sí. Por supuesto eh, que no es fácil, ¿verdad? Imaginémonos en un salón al terapeuta y al niño tratando de hacer una danza, primero invitarlo, después a través de sonidos o a través de movimientos, estar con él, eh, eh, asimilar los movimientos, incluso cuando no hay movimientos, pero si empiezan a surgir movimientos, conectarse a través del movimiento con el Ujú, niño, es algo maravilloso, la verdad. ujú, ujú. Sí, eso sí, yo creo. Sí. Son tan, yo conozco niños, pocos, pero los que conocí eran niños que no podían aguantar la mirada, por ejemplo, si tú los mirabas, siempre estaban evadiendo, ¿no? ujú, Estaban muy adentro de sí mismos, así aparecían. Pero de alguna manera perciben, por supuesto, pero les irrita tanto todo lo que viene de afuera que cierran. ujú. Hacen, Sí. ujú, Pero es O por su... o los ¿Mm? abruma. Entonces, por ejemplo, hay niños que no toleran la luz de una lámpara o, por ejemplo, que no toleran el sabor ni la textura de ciertas comidas. Entonces, cuando se les obliga a comer, empieza a hacer berrinche y se vuelve un caos, eso tremendo, pero ellos no toleran muchas cosas, Ujú, muchos estímulos ujú, externos, ujú, ¿verdad? Ujú, ujú, Hay que ujú, guiarlos, conocerlos, enseñarles a ujú, comunicarse con ujú, figuras, hay varias estrategias, ¿verdad? Para que logren más o menos funcionar dentro de un sistema como el de nosotros, ¿verdad? ujú, ujú, ujú. Pero en cuanto al movimiento y a la danza se refiere, la danza terapia es algo maravilloso, la maravilloso. Y que surge
ya que estamos hablando de romper convicciones y romper paradigmas y vaciarnos, surge después de los movimientos de los bailarines y coreógrafos posmodernos. Hubo gente que, como yo, en Guatemala, empezó a trabajar y a dar talleres ya sin la necesidad de implementar técnicas. Entonces, aquí en Estados Unidos, sobre todo, empezaron a surgir talleres donde asistían psicólogos y asistían gente que empezaron a darse cuenta del beneficio que les causaban esos talleres donde ya no tenían que aprender a bailar, sino eran talleres que invitaban a la... Observación. Y entonces los psicólogos se dieron cuenta del beneficio y empezaron a invitar a estas personas a hospitales psiquiátricos y se empezaron a dar cuenta cómo el beneficio de no utilizar técnicas, sino invitar a la gente a que se expresara como pudieran o como querían o necesitaban, que fue una maravilla de resultados y sigue siendo. En los, yo tuve la suerte de estar en un hospital psiquiátrico haciendo prácticas y para mí fue una experiencia muy importante Sí, para entender la locura, sino para reafirmar que yo estaba en el camino correcto, ¿verdad? Para llegar a salirme del tecnicismo y entrar ya a participar de la vida y ayudar a la gente a encontrarse a sí misma a través del poder del movimiento, ¿verdad? Sí, claro, el movimiento de una persona, digamos que tiene problemas psiquiátricos, está muy limitado también. sí, Sí, están muy cohibidos en su... pero si antes les ponían camisas de fuerza, sí, pues sí, sí, imagínate, sí. ahí terminaban de enloquecerlos y de traumarlos. Yo, No sé ahora, ¿verdad? yo he visto en el hospital psiquiátrico en Guatemala, una vez hicimos una práctica ya, entonces los pacientes estaban muy, como tú tienes los niños autistas, pero muy ensimismados. No reaccionaban algunos a nada. Entonces alguien estaba empezando a hacer música y dos personas, tú realmente veías cómo se desplegaron, cómo reaccionaron poco a poco, que miraron no tanto afuera, sino, pero abrieron los ojos y empezaron de moverse. Y solo moverse y después dos empezaron también de entrar en algún ritmo con la música. Eso me impresionó tanto. Así es. Es, no, Sí. ujú. Eh, Sí, bueno, entonces podemos concluir que el arte también es una terapia, en todo sentido. para Definitivamente. Ya definir, concluir de que es una terapia y en relación a cómo iniciamos esta plática, llena mucho de muchas maneras y en muchos niveles ese vacío existencial, ¿verdad? Si estamos refiriéndonos al vacío existencial de la necesidad de expresión y refiriéndonos también a vaciar los conceptos que tenemos para encontrar un nuevo propósito de expresarnos a través de la imaginación. Sí, muy bonito. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Ute, qué gusto verte. Me da igualmente, un... Carlos. Es que yo había oído de ti, pero ya hace años que no te veo, ni te Sí, oigo tampoco. sí. O sea que hoy tuvimos la suerte de reencontrarnos. Así Así es. que bienvenida a estas pláticas que yo creo que van a estar vigentes por bastante tiempo, espero yo. Bueno, mira, yo voy de regreso a Alemania, Ok, pero no sé si se puede. Te puedes conectar, ¿verdad? Pero Sí, en tú me Facebook enseñas Live, cómo. sí, Sí, y por tu teléfono, bueno, porque tal si vez es, eso lo logro. sí, Entonces ojalá, participo la próxima vez. sí, ojalá. Pues esa es la idea, ¿verdad? Ujú, Y ujú, lamento que Lucrecia no haya podido estar con nosotros, pero ya veremos qué pasó. Por de pronto, ujú. pues que tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias de nuevo. Igualmente, Carlos, adiós. buenas noches. Abrazo. Chao. Adiós, adiós.